Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, doctor Tigre, un consejero de internautas, de personas, de indígenas y de migrantes que hoy día les va a explicar cómo fue posible que la pandemia, la crisis económica que estamos viviendo, nos haya llevado a la situación catastrófica en que se encuentra América Latina. ¿Y qué significa esta situación catastrófica para el mundo y especialmente para Estados Unidos y Europa, es decir, lo que se llaman los G7, y para China y Rusia, por supuesto China, Rusia, India, Brasil, que conforman el grupo BRICS? China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica. Bien, ¿qué es lo que tenemos que entender en todo este fenómeno especial, este fenómeno extraño que estamos viviendo? Primero que América Latina está viviendo el peor momento desde las guerras de la independencia. Y tenemos que entender cómo se produce este peor momento desde las guerras de la independencia, y posiblemente solamente hay un momento peor que vivió América Latina, que fue el momento en que llegaron los conquistadores europeos al continente americano. Entonces tenemos que por un lado aparece pues América Latina, y en América Latina tenemos aquí una pandemia y esta pandemia produce una cosa muy especial, produce un efecto diferente en Estados Unidos y Europa. Tenemos aquí Estados Unidos y Europa, que se consolidan en un grupo que se llama G7. Aquí tenemos el punto de partida. Se consolidan en un grupo denominado G7. Y este grupo G7 básicamente lo articulan, lo forman gentes que tienen fundamentalmente el siguiente antecedente. Primero, tenemos, por sobre todo, está formado por Estados Unidos más Inglaterra, podríamos llamarlo aquí más Reino Unido. Y este grupo, que es el núcleo, se tiene como aliado a Alemania. Pero ¿qué tienen de común el Reino Unido, Estados Unidos y Gran Bretaña con Alemania? Sucede que cuando llega la independencia de los Estados Unidos, bueno, Estados Unidos se libera de Inglaterra y le quedaba por liberarse de la religión anglicana, porque el problema de la religión anglicana es que el rey de Inglaterra es al mismo tiempo el sumo sacerdote, el papa de la religión anglicana. Entonces, no tenía sentido liberarse de los ingleses sin liberarse de la religión anglicana. Y adoptan dos religiones, la religión de Calvino y la religión de Lutero, que son religiones que se practicaban en Holanda y se practicaban en Alemania, Austria, Suiza, es decir, toda esta zona germana. Y en ese lugar, donde se produce, además también se practicaba en las zonas nórdicas, después se propaga por las zonas nórdicas, Dinamarca, Suecia, Noruega. Esta religión, las religiones protestantes, son adoptadas por Estados Unidos y
en el momento que adoptan esa religión, la gran ola migratoria que reciben es precisamente de los germanos. La mayor migración que ha recibido Estados Unidos es fundamentalmente de personas de Alemania, de Holanda, de los países nórdicos y de los países germanos, Austria, Suiza. ¿Por qué? ¿Por qué reciben eso? Porque tienen o les permiten profesar la religión luterana y la religión calvinista, los calvinos y luteranos. Entonces, se rechaza por completo a la religión católica, y en esto se fundamenta el origen de los Estados Unidos. Es un país anticatólico, absolutamente anticatólico, hasta el día de hoy. Es verdad que en el día de hoy los norteamericanos todavía permiten, y gran parte de las religiones, de las gentes que hay en Estados Unidos son católicas en este momento, pero los católicos llegan básicamente con los italianos y con los irlandeses, que son marginados dentro de toda la migración europea, junto con los españoles, con los portugueses, con los italianos, por ser católicos. El primer presidente católico que tienen es John F. Kennedy. Y los católicos se organizan para poder vivir y para poder adquirir y hacer valer sus derechos y dignidad en la mafia irlandesa y la mafia italiana. Y la mafia italiana logra colocar al presidente John F. Kennedy, el primer presidente católico, mediante su padre, que era católico y era el jefe de tramoyistas, del sindicato de tramoyistas de Hollywood, y eso era parte de los carteles de la mafia de Lucky Luciano, de los carteles de la mafia italiana. Así logran colocar su primer presidente. Más tarde tienen su primera ciudad, que es Las Vegas, y casi tienen a Cuba como su propiedad privada cuando Estados Unidos les regala Cuba a Lucky Luciano, pero viene Fidel Castro y arruina la foto. Entonces tenemos esta particularidad que es Estados Unidos, y por eso hay esta comunión entre Inglaterra, Estados Unidos y Alemania en el territorio norteamericano, y ahora como núcleo fundamental del G7. A pesar de que Inglaterra se separa de la Comunidad Económica Europea, sigue siendo parte fundamental del G7, los 7 países más poderosos del mundo, en el cual iban a incluirle a Rusia, pero ya lo sacaron. Frente a este mundo, a este país, ahora, Europa, cuando conquista América, lo hace por medio de los españoles y portugueses. Aquí viene un problema. Tenemos aquí a España y Portugal. Pero España y Portugal crean lo que se llama América Latina. Ellos son los creadores de América Latina. Y estos creadores de América Latina lo hacen, crean el más extraordinario imperio jamás creado. Es un imperio transoceánico que cruza el Océano Atlántico y cruza el Océano Pacífico, llegando hasta las Filipinas. Y este extraordinario imperio hace algo que no habían hecho otros imperios. El Imperio Romano, cuando se propagó por todo el Mediterráneo y luego por Asia, no oficializó como lengua única para todos sus territorios el latín. Es más, hablaban griego y escribían en griego, tanto así que Pablo, el apóstol, escribe el Nuevo Testamento en griego. Pero también toleran todas las religiones. Ellos no tienen ningún conflicto con ninguna religión y no tienen ningún conflicto con ningún idioma. Pero
los españoles y portugueses, cuando llegan a América, se topan con el problema de que en América Latina hay miles de lenguas, porque cada etnia tiene lenguas. Solamente para tener una idea, en el trayecto del río Morona hasta el río Amazonas, que es un trayecto de 8 horas en lancha, que sale de Ecuador a Perú, en ese trayecto, en esa zona, existe 60 idiomas en el Perú. Increíble, 60 idiomas. ¿Y cuántos son los idiomas que hablan en todo el sur de México y el norte de Guatemala? Y Guatemala, Honduras, El Salvador, toda esta zona. Se habla y se estima que hay más de 100 idiomas. Entonces, cuando llegan los españoles, se topan con el problema de cómo, peor los brasileños a la Amazonía, donde ya les explico, hay miles de lenguas. Había miles de lenguas cuando llegaron los españoles, ahora ya quedan solamente decenas. Ahora, esas lenguas, ¿cómo se comunicaban los españoles? Entonces crean una cosa muy importante que se llama las encomiendas. ¿Y qué son las encomiendas? Las encomiendas son que los españoles, más tarde los portugueses, le dicen a los conquistadores que llegaban que tienen que coger un territorio y a todas las personas de ese territorio y enseñarles dos cosas: la religión y el idioma. Y entonces se permite a los indígenas vivir en su propio territorio, porque llega Bartolomé de las Casas y dice: un momentito, no son esclavos los indígenas de América, estos son siervos, es decir, son individuos sobre los cuales ningún otro ser humano tiene derecho ni a comprar ni a vender, y que tienen alma. Mientras que se dice, el mismo Bartolomé de las Casas, que los negros son los que pueden ser esclavos, porque ellos son un intermedio entre seres humanos y animales, y ellos no tienen alma. Entonces, se permite la esclavitud de los negros, pero no se permite la esclavitud de los indígenas. Pero se llega nuevamente a lo que fue en Europa el servilismo, que era un modo feudal de producción mediante el cual un señor feudal disponía de todas las tierras que estaban alrededor de su castillo y se las entregaba a los campesinos para que ellos pudieran de ahí sacar cosechas, criar animales, a condición de que el señor feudal les iba a proteger dentro de las murallas del castillo cuando haya una invasión, o además les iba a enseñar y iba a proteger la religión de los malos espíritus. Entonces, a cambio de esa protección del señor feudal, tenían que entregar y pagar tributos al señor feudal. Y el señor feudal además tenía lo que se llamaba el derecho de piernada, que era el derecho a tener hijos en las vírgenes para mantener el linaje y tener no solamente una identidad desde el tipo de vista geográfico, sino también desde el punto de vista genético. Entonces se creaba un mestizaje con una línea de apellidos, se crean los apellidos, y en el caso de América Latina a eso se le llamaban los padrinos. El padrinazgo, quiere decir el padrino es como un padre, era normalmente el hijo o del cura o del terrateniente al que se le daba proximidad genética y además favoritismos en el caso de América Latina. Entonces se crean las encomiendas, los encomenderos. Pero los encomenderos tienen el problema de que no podían tener a los indígenas sometidos a la tierra, a la hacienda,
por toda la vida. Estaba prohibido por la religión católica y por el rey de España. El rey de España y la religión católica son los primeros que crean leyes de derechos humanos en el mundo. Y entre esas leyes de derechos humanos en el mundo eran en favor de los indios. Pero esto no sucede en América del Norte. En América del Norte no. Allá el sistema se llama colonización y consiste en quitarles a los indios la tierra, matarles si es posible, prohibir absolutamente el mestizaje y tratar de reducirles a los indios a unos territorios denominados reservaciones, que es el origen de los denominados campos de concentración. Entonces, en los países donde Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania colonizan, se crea el racismo. Mientras que en los países que conquistan España y Portugal, lo que se crea es lo contrario, se crea el mestizaje. Pero cuando llega la independencia, primero se producen unas guerras, las guerras napoleónicas, y las guerras napoleónicas destruyen al imperio español y al imperio portugués, o golpean al imperio español y golpean al imperio portugués, y le permiten a Inglaterra y Alemania, que eran aliados contra Napoleón, junto con los rusos, cambiar el orden. Y ese nuevo orden es quitarle a España y Portugal sus colonias. Pero el problema es que cuando se liberan las colonias de América, las colonias españolas y portuguesas, se crea un enorme país que comienza al sur de Alaska, en el estado de Colorado, y termina en la Tierra del Fuego y la Patagonia. Era el país más grande del mundo. Entonces, lo que hicieron es dividir a ese país. Primero, Estados Unidos se apropió de los estados mexicanos que se independizaron, es decir, de la parte norte de México, quitándole prácticamente las 3/4 partes, casi la mitad de su territorio, a México. Colorado, California, Nevada, Arizona, Nuevo México, Florida, bueno, y hay otros 5 estados más. Entonces, ustedes pueden, Texas, ¿qué más? Texas. Y entonces se crea esto, pero ¿qué hacer? ¿Cómo evitar que nazca un nuevo enorme país desde México hasta la Argentina? No lo pudieron evitar con Brasil. Brasil logró mantenerse unido y crear el enorme país que ahora es Brasil. Es decir, Portugal logró conservar Brasil y luego le dio, precisamente el rey fue y le dio la independencia luego de haber vivido en Brasil. Fue un fenómeno muy extraordinario. Cuando llega Napoleón, el rey de Portugal se refugia en Brasil y luego logra consolidar un espacio geográfico que es el territorio brasilero, gracias primero a la salida de los jesuitas y luego a las guerras napoleónicas que debilitan al imperio español y logran expandirse, quitándole terreno a Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, a todos les quita y hace el enorme país que es ahora. Es decir, hace lo mismo que estaba haciendo Estados Unidos. En lugar de que Estados Unidos estaba conquistando el territorio mexicano, Brasil estaba conquistando el territorio sudamericano. Pero finalmente hay que dividir a los países latinoamericanos. Y para dividir a los países latinoamericanos, entonces se crean México, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Cuba, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Argentina, y todos esos países comienzan a tener
cada uno su propia existencia, ¿no? Y cada uno procura ser diferente del otro. Comienza a hablar de otra forma, comienza a tener otra música, comienza a tener otro vestuario, comienza a tener otro baile, comienzan a tener costumbres, comidas y cosas, y nace un nacionalismo fervoroso en América Latina, que es el que le permite a cada uno de estos estados, básicamente dominados por los denominados criollos y mestizos, convertir a cada uno de sus estados en propiedad privada, propiedad de esos terratenientes que se matan entre ellos por ser presidentes, por ser dictadores y por ser gobierno hasta el día de hoy. El objetivo fundamental fue, desde las guerras de la independencia, enseñarnos a nosotros y a los mismos españoles que los españoles eran lo peor del mundo, lo cual no es cierto. Lo peor del mundo fueron indudablemente los ingleses. ¿Por qué? Porque si los conquistadores españoles llegaron acá, la tragedia y el cataclismo que organizaron en América Latina fue fundamentalmente por las pestes que trajeron y por los animales que trajeron y por la agricultura que trajeron. Cada animal, cada planta y cada ser humano que trajeron produjo un colapso ecológico en el planeta, en América. Por ejemplo, trajeron las vacas y las vacas vinieron con lactosa, y la lactosa se propagó entre todos los animales que tenían casco partido: las llamas, los ainos, las capibaras, los tapires, todo eso murió. Trajeron los perros y trajeron con eso la rabia, y la rabia se propagó por los murciélagos y mató a los tigres, a los tigrillos, a los lobos, a los zorros. Trajeron el trigo y la cebada, y con el trigo y la cebada trajeron los hongos, y esos hongos afectaron al maíz y a otras semillas. Es decir, produjeron un colapso no solamente biológico, porque trajeron enfermedades humanas, sino que trajeron enfermedades a los animales y a las plantas, y cambiaron el sistema de alimentación y de abastecimiento del continente americano. Pero los piratas, los ingleses, que eran básicamente holandeses e ingleses, vienen de pueblos extremadamente pobres, porque Inglaterra y Holanda eran los dos lugares más pobres de Europa y más sobrepoblados. Y en estos lugares llegan los judíos. ¿Y por qué llegan los judíos? Porque los judíos financian las expediciones de Cristóbal Colón, la expedición de Cortés, la expedición de Pizarro, las conquistas de América. Y cuando ya se descubre toda esa gran cantidad de oro, por ejemplo, de Pizarro, un cuarto lleno de oro, los judíos le reclaman a Pizarro y a la reina que les devuelvan lo que les han prestado con los intereses, como se había acordado. La reina, luego Carlos V y luego Felipe II, les declaran a los judíos enemigos de España. Y para poder vivir en España, y para poder vivir en América, y para poder vivir en Portugal, los judíos tenían que primero renunciar a su deuda, a la deuda, a ser cobradores del rey de España y de Portugal. Y segundo, tenían que renunciar a su religión, tenían que ser conversos. Se crean los judíos conversos. Pero los que no quieren, los que no aceptan eso, se esconden en Holanda, que se había logrado independizar de España, y se esconden en Inglaterra, que había logrado derrotarle
a Felipe II. Y entonces se esconden ahí, y cuando llega y se esconden en Inglaterra, comienzan a financiar a los piratas para que roben a los conquistadores españoles, roben los barcos, asalten las ciudades españolas, los pueblos, los puertos, y nacen los piratas. Los piratas llevan el botín a Inglaterra, donde los banqueros les compran, y luego ya no se contentan con robar el botín, sino que comienzan a traficar con esclavos, comienzan a traer esclavos y a vender esclavos. Y los piratas se convierten luego en conquistadores y colonos de Norteamérica, y luego ya no se convierten en conquistadores y colonos en Norteamérica, sino que se convierten en traficantes. Primero, vale señalar que España no solamente conquista con las enfermedades de América, con las armas, con la tecnología de la rueda, la pólvora, el acero, con la escritura, con el lenguaje, con la religión, sino que además España convierte a América Latina en un continente drogadicto y le hace adicto al alcohol, porque España se convierte en el mayor productor de azúcar del mundo y el mayor productor de alcohol del mundo. Y los piratas eran los que estaban entusiasmados en robar a todos los barcos españoles, porque no solamente que encontraban oro, encontraban ron, encontraban alcohol, y eso era lo que les daba a ellos un motivo más que necesario, como ahora nosotros somos los exportadores de cocaína a Estados Unidos. Bien, pero los piratas no solamente que se convierten en traficantes de negros, sino que luego se convierten en traficantes de droga, y mediante las guerras del opio logran conquistar China y luego India, todo el sudeste asiático, hasta Afganistán, y convierten a toda esa región de Asia en adictos al opio, sea como productores o sea como consumidores. India era el gran productor, China el gran consumidor. Y así los piratas evolucionan y se convierten en caballeros de Inglaterra, lords, gentlemen, y luego se convierten en comerciantes. Cuando desarrollan la industria, comienzan a desarrollar el tren y comienza la industrialización. Pero Estados Unidos pasa a defenderle a Inglaterra en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, al igual que lo defienden Australia, Canadá, Nueva Zelanda, todas las colonias de África, inclusive hindúes y chinos van a defender especialmente hindúes, van a defender a Inglaterra cuando tienen la guerra con Alemania. Entonces, las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que hace es destruir al G7 sin Estados Unidos. Y lo que hace Estados Unidos es reconstruir al G7, es decir, logra reconstruir a los imperios europeos, mantenerlos como cabezas de imperio y apropiarse de sus colonias, entre esas las colonias de España, como los países latinoamericanos, y las colonias del mundo. Pero cuando las colonias del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a independizarse, Estados Unidos se pone en contra primero de China, luego se pone en contra de Vietnam, luego se pone en contra de todas las colonias de África que se quieren independizar, luego se pone en contra de todas, de la misma India, y finalmente, por supuesto, nosotros nos quedamos como colonias y patio trasero de los Estados Unidos.
Entonces nosotros somos el último espacio colonial de las potencias anglosajonas, arias, blancas, cristianas de Occidente. Y nosotros pasamos a ser lo que estamos siendo ahora, países que proveen mano de obra barata, proveen materias primas y tienen que tener presidentes y gobiernos que respalden toda decisión de Estados Unidos. Y Estados Unidos nos enseña, como antes nos enseñaba España, que la mejor cosa del mundo es ser un aliado de Estados Unidos y que la peor cosa del mundo es ser un aliado de China y de Rusia. Y China y Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial, evolucionan y se convierten en potencias industriales y comerciales que compiten con Estados Unidos, y ahora estamos en una confrontación entre Estados Unidos con China y Rusia, en la que nosotros estamos en la mitad del problema, porque en nuestro territorio es donde las tres potencias mundiales están peleándose metro a metro y se están peleando la provisión de recursos naturales. Entonces, la intención de China y de Rusia es debilitar a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene armas con las que les pueden destruir y tiene la capacidad de amenazarlos, de bloquearlos, como hemos visto en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y para evitar eso quieren debilitar a Estados Unidos, y para debilitar a Estados Unidos hay que quitarle las colonias, hay que quitarle el patio trasero, y nosotros estamos ahí metidos. Pero sucede que nosotros, los latinoamericanos, somos el espacio geográfico más grande del mundo, que tiene una misma raza, una misma religión, un mismo idioma, y ahora, gracias a la internet, una gran interconexión, no solamente social y cultural y humana, sino una gran interconexión vital. Y nos convertimos en este momento, gracias a la internet, gracias a la pandemia, gracias a las nuevas formas de comercio, gracias a todo, en los grandes motores de cambio del planeta Tierra. Y estos motores de cambio implican que nosotros hemos logrado ya penetrar en Estados Unidos, y que podemos en el futuro cercano tener un presidente latinoamericano, como ya tenemos un gobernador en California, posiblemente vamos a tener un próximo gobernador en Nueva York, y así los latinoamericanos se irán apropiando de aquel espacio norte de Estados Unidos, y al mismo tiempo se va consolidando una unión que ya nos parece que es insostenible mantener esta diferencia y esta rivalidad entre nuestros países, porque es estúpida. Hemos visto la crisis venezolana, y ¿qué ha pasado en la crisis venezolana? Hemos visto a miles de venezolanos buscar refugio, ¿dónde? En sus países vecinos de Sudamérica. Y entonces hemos dicho, oye, eso quiere decir que ya no tenemos que correr y escondernos en Estados Unidos ni en Europa, que se puede sobrevivir yendo entre nosotros mismos, cooperando entre nosotros mismos, creando libre circulación de personas y mercancías en todo el continente sudamericano, gracias a esta peregrinación venezolana, que es la que nos ha hecho caer en cuenta de que, ¡qué maravilla! No necesitamos ir a pasar peripecias, a aprender otro idioma, a vivir con otra religión, a ser discriminados con una visa, cuando podemos ir a otro país vecino y en ese país vecino resurgir, renacer. Esto es algo extraordinario, y este es el fenómeno que estamos viviendo. Gracias a la pandemia y a esta crisis económica, nosotros entonces alcanzamos a tener una visión de que
Estados Unidos, Inglaterra y Europa hicieron todo lo posible durante siglos para mantenernos separados y dividirlos, porque somos unidos, somos el motor social de cambio del planeta. Muchas gracias.